Hola, bienvenidos a un capítulo más de Historias de Pánico. Me desperté en otra casa. Desperté agitado, como si acabara de caer desde una gran altura. Me senté en la cama con la respiración entrecortada. Al mirar a mi alrededor, me congelé. Ese cuarto no era el mío. Las paredes estaban pintadas de un verde gastado, el colchón era más angosto de lo normal y las sábanas olían a humedad. No había ventana, pero una luz naranja se filtraba por debajo de la puerta. Traté de calmarme. Debe ser un sueño, me repetí. Me levanté, buscando mi celular, pero no había nada sobre la mesita de noche, salvo un despertador viejo detenido en las 2:24 de la mañana. Caminé hacia la puerta. El pasillo era estrecho, las paredes parecían más cercanas de lo normal. Al fondo, una sala oscura con un sofá viejo y una televisión apagada. Me acerqué a la ventana. Afuera, una calle vacía con un farol parpadeando. Todo era desconocido. ¿Dónde demonios estaba? Intenté razonar, tal vez me habían drogado, tal vez era una pesadilla vívida. Pero al pellizcarme el brazo, dolió. Al tocar la pared, sentí su aspereza. Era real. Al volver al cuarto, vi que el reloj seguía marcando las 2:24. Entonces, un golpe seco me hizo voltear. La puerta de entrada se cerró sola. Corrí hacia ella, pero no había nadie. Afuera, el mismo silencio. Cerré con seguro y busqué algo que explicara qué hacía allí. No había fotos, ni nombres, ni objetos personales. Solo muebles viejos, un espejo manchado en el baño y una sensación de que alguien me estaba observando. Regresé a la cama. Cerré los ojos, deseando despertar. Desperté en mi cuarto. Mi cama. Mi ventana. Luz natural entrando. Sentí un alivio profundo. Todo había sido un sueño. Al mirar el reloj, las 7:12. Me metí a la ducha, tomé café e intenté olvidarlo. Hasta que vi una marca en mi muñeca, como un círculo rojizo, parecido a un hematoma. No recordaba haberme golpeado. Esa noche, evité dormir temprano. Me mantuve despierto viendo series. Pero el cansancio ganó, y volví a despertar en la otra casa. Todo era igual, el cuarto estrecho, el despertador marcando 2:24, la misma oscuridad. Pero esta vez, sobre la mesita, había un objeto nuevo, un anillo de oro. Tenía grabado dentro, Carmen y Luis 1978. No conocía a nadie con esos nombres. Salí del cuarto, exploré el pasillo, cuando vi algo reflejado en el espejo del baño, una sombra al fondo. Me giré de inmediato, pero no había nada. El aire se volvió más denso. En la sala, vi por la ventana, en medio de la calle, una figura de un hombre alto, inmóvil, mirando hacia la casa. Su rostro no se distinguía, pero sentí que me miraba directo. Levantó un brazo y me señaló. Me escondí tras el sofá, tratando de regular mi respiración. Al asomarme de nuevo, ya no estaba. Corrí al cuarto y me acurruqué. Cerré los ojos con fuerza, repitiendo, esto no es real. Desperté en casa. Otra vez. Me levanté de golpe, revisé mi muñeca, la marca era más grande. Como si una soga la hubiera apretado. Me temblaban las manos. Ya no sabía si estaba soñando o si esas visitas eran reales. Esa misma noche, me dormí en el sofá. No quería tocar la cama, y desperté sentado en el viejo sofá de la casa ajena. La televisión, encendida, mostraba solo una pantalla azul. Sentí un vacío en el estómago. La puerta principal estaba entreabierta. Me levanté y al girar vi un niño pequeño, parado junto al pasillo. Sostenía algo brillante. Cuando lo seguí, corrió al cuarto. Lo vi de pie frente al espejo. No tenía expresión. Colocó un encendedor en la mesita y señaló el reloj. Las manecillas empezaron a moverse, 2:25, 2:26. Algo había cambiado. De repente, una ráfaga de viento apagó la luz. En el reflejo, vi al hombre alto de nuevo, detrás de mí. Me giré, pero el cuarto estaba vacío. Salí corriendo al pasillo, pero la puerta principal estaba cerrada. Volví al cuarto, y al mirar debajo de la cama, encontré una caja de madera. Dentro, una fotografía borrosa de una pareja abrazada.
Detrás decía, Carmen y Luis. Nuestra nueva casa, 1982. No supe por qué, pero el pecho me dolió. Cerré los ojos, deseando despertar. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en la casa, ni en la mía. Estaba en un hospital. Una enfermera me explicó que me encontraron inconsciente en un edificio abandonado, sin identificación. Dijeron que balbuceaba nombres que no sabían a quién pertenecían, Carmen, Luis, el hombre del sombrero. Días después, me dieron el alta. Volví a casa, o eso creí. Porque al entrar a mi departamento, vi sobre mi cama un despertador viejo, marcando las 2:24. Y junto a él, el anillo de oro. Desde entonces, cada noche, cuando el reloj marca esa hora, siento que alguien camina por mi pasillo. A veces veo al niño parado junto a la cama. A veces al hombre, observando desde el reflejo del televisor apagado. Sé que tarde o temprano volveré a dormir, y despertaré en aquella casa. Donde el tiempo no avanza y todo huele a pasado. Donde alguien me espera, y esta vez, tal vez ya no haya regreso. La mordida en el brazo. No suelo recordar mis sueños. Casi nunca. Pero la madrugada del 14 de marzo no se me va a olvidar jamás. Fue la primera vez que un sueño me dejó marcas reales en el cuerpo. Y desde entonces, tengo miedo de dormir. Esa noche, me fui a la cama como siempre. Apagué el celular, cerré bien la puerta y me cubrí hasta el cuello. Tenía los pies fríos, pero fuera de eso, todo era normal. Eran casi las 12. Me dormí rápido. Pero algo se sentía raro. Como si no hubiera caído en un sueño común, sino en una especie de lugar sin forma, como una sombra que te envuelve. Al principio no veía nada, solo oscuridad. Luego empecé a oír una respiración cerca de mí. No era mía. Sonaba pesada, húmeda, como si alguien con asma estuviera a centímetros de mi cara. Intenté moverme, abrir los ojos. Nada. Estaba completamente paralizado. De pronto, sentí unas manos frías sujetarme los brazos. Era una presión firme, como si alguien se trepara sobre mí. No podía ver nada, pero lo sentía. El colchón se hundía, y una especie de cuerpo se aferraba a mi pecho. Traté de gritar, pero no tenía voz. Era como estar ahogándome en aire. Entonces vino el dolor. Algo me mordió el brazo izquierdo. No fue un piquete ni un pellizco. Fue una mordida fuerte, real, con dientes. Sentí el calor de la sangre, el ardor de la piel abierta. Y ahí desperté. Me senté de golpe, empapado de sudor. Eran las 3:18 de la mañana. El cuarto estaba en completo silencio. Me revisé el brazo con desesperación, y lo vi. Una marca de dientes pequeños, como de un niño. El contorno era perfecto, superior e inferior. No sangraba, pero la piel estaba roja, inflamada. El dolor era real. No me lo había imaginado. Me levanté, fui al baño y me eché agua fría en la cara. La mordida seguía ahí. No podía entenderlo. ¿Me la hice yo mismo dormido? Imposible. Era físicamente imposible que me alcanzara esa parte del brazo con mis propios dientes. Era como si algo más lo hubiera hecho. Algo que estuvo en la cama conmigo. Pasé el resto de la madrugada en el sillón, con todas las luces encendidas. Al día siguiente fui a trabajar, fingiendo normalidad. Me puse una sudadera para que no vieran la marca. Pero no dejaba de arder. En las noches siguientes, comencé a tener miedo de dormir. Aguantaba hasta las 2 o 3 de la mañana, viendo videos, leyendo, cualquier cosa para mantenerme despierto, pero el cuerpo no aguanta tanto. Y a los pocos días, volví a quedarme dormido. Esta vez soñé que estaba en mi propio cuarto, pero no como siempre. Era idéntico, pero con una luz distinta, como un filtro gris. Todo se veía más lento. Me levanté de la cama dentro del sueño y sentí el piso frío. Al mirar hacia la puerta, estaba entreabierta. Y alguien me estaba mirando desde el pasillo. Era un niño. O al menos eso parecía. Pequeño, de pie, completamente quieto. No le veía bien el rostro. Estaba a contraluz. Le pregunté quién era. No respondió. Solo levantó el brazo,
y señaló mi cama. Me di la vuelta para mirar y vi una silueta acostada en mi lugar. Algo delgado, con la cabeza ladeada y los brazos cruzados. Estaba dormido. O muerto. O no sé qué era. Pero estaba en mi cama. En mi forma, me giré hacia el niño. Ya no estaba. Todo se puso oscuro de nuevo. Y otra vez, esa respiración pesada. La misma del primer sueño. Me desperté gritando. Mi vecino vino a tocar la puerta. Le dije que solo tuve una pesadilla. Me temblaban las manos. Fui al baño. Al mirarme al espejo, tenía otra marca. Esta vez en el hombro. Como si unos dedos huesudos se hubieran enterrado en mi piel mientras dormía. Empecé a tomar fotos de las marcas. Documentarlo. Quizás para convencerme de que no me estaba volviendo loco. Le conté todo a una amiga. Me dijo que podía ser parálisis del sueño, o estrés, o alguna tontería. Pero cuando vio las marcas, se quedó callada. Me recomendó un limpia con una señora que según ella sabía cosas. No soy supersticioso, pero ya no tenía a quién acudir. Fui con la señora. Era una viejita de voz quebrada. Me miró los brazos, las marcas, me hizo preguntas. Luego encendió una veladora blanca y la pasó por todo mi cuerpo. Cuando llegó a la espalda, la flama se apagó de golpe. ¿Tienes algo encima?, me dijo. Algo que te visita cuando duermes. No es un muerto. Es algo que se alimenta de tu miedo. Me dio unas hojas de ruda y una botellita con agua bendita. Me dijo que rociara la cama cada noche antes de dormir, y que no dejara que eso me volviera a morder. Que si lo hacía una vez más, podría no despertar. No supe si creerle o no, pero hice lo que me dijo. La noche siguiente, rocié la cama, dije lo que ella me enseñó y traté de dormir. Me costó trabajo, pero al final caí, y otra vez soñé. Estaba en un lugar oscuro, como una habitación sin paredes. En medio había una cama flotando, y yo acostado en ella. Desde la oscuridad, el niño del pasillo caminaba hacia mí. Pero esta vez sí le vi el rostro. Tenía los ojos completamente negros y una sonrisa rota, con dientes diminutos, afilados. Se subió a la cama. Se agachó sobre mí. Yo me veía a mí mismo, inmóvil, como en coma. El niño abrió la boca, y entonces algo cambió. Mi cuerpo dormido se levantó solo y lo sujetó del cuello. Vi mi propio rostro lleno de furia. Vi cómo me defendía. Cómo lo empujaba lejos. Luego todo se deshizo en oscuridad. Me desperté gritando y llorando, pero con una paz que no había sentido en días. No había mordida. No había marcas nuevas, solo cicatrices. Desde esa noche, no he vuelto a soñar con él. Pero el miedo sigue. Porque a veces, al despertar, siento una ligera presión en el brazo, como si me lo estuvieran midiendo, como si alguien solo estuviera esperando que me duerma del todo. Soñé que me levantaba, pero ya no era yo. No sé exactamente cuándo empezó, pero recuerdo la primera vez que lo noté. Soñé que despertaba. Todo parecía normal. La cama, la luz tenue entrando por la ventana, el ventilador del techo girando lento. Me levanté, fui al baño, me lavé la cara. Incluso abrí el refrigerador y tomé agua, pero había algo raro. Los colores eran más opacos, como si todo tuviera un filtro gris. Y el silencio era total. No escuchaba autos, perros, nada. Ni siquiera el ruido de fondo que uno ya ni nota. Solo el zumbido de mi cabeza. Pensé, estoy soñando. Y entonces traté de despertarme. No pude. Al principio lo tomé como un sueño lúcido. Uno de esos raros donde sabes que sueñas. Pero la diferencia es que aquí no tenía control de nada. Me movía solo, respiraba solo, pensaba solo, pero sentía que alguien más estaba detrás de mis ojos. Eso me dio miedo. Después de unos minutos en esa especie de realidad gris, me vi al espejo. Y allí fue donde todo cambió. El reflejo no se movía como yo. Tardaba una fracción de segundo en imitarme, como si dudara de lo que debía hacer. Su rostro parecía más rígido. Y cuando sonreí, el reflejo no lo hizo. Fue allí donde me di cuenta de que ese no era yo. Desperté empapado en sudor. Las sábanas mojadas. El reloj marcaba las 3:11 de la mañana.
Fui al baño temblando. Me miré al espejo real. Y ahí estaba yo, creo. Toqué mi cara, mis labios, mis ojos. Todo estaba como siempre. Pero una duda me había brotado como un veneno, ¿y si sigo dormido? ¿Y si ese reflejo ya no me pertenece? Durante días traté de ignorarlo. Me aferré a la lógica. Dormía con música, luces prendidas, lo que fuera. Pero las noches me ganaban. Y el sueño, esa versión distorsionada del despertar, siempre volvía. En los sueños siguientes, el patrón se repetía, despertaba en mi cama, hacía lo de siempre, pero en un entorno sin alma. El espejo era el mismo. Y el reflejo, cada vez más independiente. Una madrugada, en el sueño, me vi levantarme y caminar hasta el espejo. Esta vez no me acerqué. Me quedé observando a distancia. El reflejo estaba ahí, más erguido, con una sonrisa apenas perceptible. Y de pronto, me habló. Tú ya no deberías estar aquí. Desperté con un grito ahogado. El reloj, otra vez en las 3 de la mañana. Me levanté y cubrí todos los espejos de la casa con sábanas. Lo hice sin pensar, como si eso pudiera bloquearlo. Y por un par de noches, no soñé nada. Sentí alivio, hasta que una madrugada ya no desperté en mi cama. Desperté en mi sillón, con el televisor encendido y el volumen en cero. Afuera, la calle vacía. Pensé que tal vez me había quedado dormido viendo una película. Me levanté a apagar la luz del comedor, pero cuando pasé junto al espejo del pasillo, el único que olvidé cubrir, me vi reflejado. Y no era yo. El reflejo me sonrió primero. Y no me moví. Fue ahí donde el terror se volvió físico. Corrí a la puerta. Estaba cerrada. La intenté abrir, pero no giraba. Empecé a golpearla, gritar, pedir ayuda. Nadie respondió. Cuando volví al espejo, ya no había nada reflejado. Me quedé allí parado, con las manos temblando. Algo se movía detrás de mí. Al girarme, no había nadie. Pero una voz susurró cerca de mi oído, ya te toca a ti, descansar. Volví a despertar en la cama. Respirando fuerte. Tocando mi cara una y otra vez. Me levanté y revisé todos los espejos, nada extraño. Pero la sensación de no ser yo seguía clavada como astilla. Desde entonces, todo es raro. A veces hago cosas sin recordarlas, dejar la llave del gas abierta, caminar hacia la puerta sin razón, hablar solo. Una amiga me preguntó hace poco si estaba bien. Que en las últimas videollamadas me veía distinto. Que no sonreía igual. Que mi voz sonaba apagada. Yo no recordaba haber hablado con ella. Una noche, hice la prueba. Coloqué una cámara frente al espejo de mi cuarto, apuntando hacia mí mientras dormía. La dejé grabando toda la noche. Al día siguiente, revisé el video. Por horas, no pasó nada. Yo dormido, moviéndome un poco, lo normal. Hasta las 3:16. En ese minuto exacto, me senté en la cama, con los ojos abiertos, sin parpadear. La cámara lo captó con claridad. Me levanté, caminé hacia el espejo, y allí me quedé. 17 minutos parado frente a mi reflejo, sin moverme, y al final, justo antes de regresar a la cama, mi reflejo parpadeó, y yo no. Apagué la cámara y la tiré a la basura. Desde entonces no duermo bien. A veces siento que ya no soy quien debería ser. Como si solo una parte de mí estuviera despierta. Y la otra siguiera allá, en ese cuarto gris. Algunas mañanas despierto con objetos cambiados de lugar. O con ropa que no recuerdo haberme puesto. A veces incluso encuentro mensajes escritos a mano sobre la mesa. Yo también merezco estar aquí, no me encierres más. Este cuerpo me gusta. Los rasgos de la letra son similares a los míos, pero no del todo. Anoche fue peor. Desperté, según yo, en mi cuarto, pero ya no era gris. Era negro por completo, como si la luz no existiera. Me toqué el cuerpo, estaba de pie, pero no sentía mis manos, ni mi cara. Solo la presión de algo empujándome desde adentro. Vi el espejo, y el reflejo no estaba solo. Estaba acompañado por alguien idéntico a mí, pero con los ojos hundidos. Me miraban. Ambos. Y sonreían. Ya descansaste lo suficiente, dijeron al unísono. Intenté correr, pero mis piernas no se movían. Todo se volvió borroso.
La risa de fondo era la mía, pero más grave, más seca. Hoy desperté, creo. Pero hay cosas que no cuadran. No siento hambre, mi perro me gruñe, y el reflejo del baño me guiñó el ojo antes que yo. Soñé que me mataban, y desperté con el mismo dolor. La primera vez que soñé que me mataban, me apuñalaron. Estaba en una habitación que no reconocía. Había una cama con sábanas blancas, una ventana cerrada y una sensación de que alguien me observaba. No pude moverme mucho. Lo único que hice fue girar hacia un rincón y allí estaba, una figura encapuchada, sin rostro, con algo brillante en la mano. Me abalancé sobre ella, o eso intenté. Pero se me vino encima con una fuerza brutal y me clavó el cuchillo en el estómago. Sentí el metal abrirme la piel, el ardor, la sangre caliente salir. Grité. Y no fue un grito del sueño. Fue un grito con garganta real. Desperté con el pecho agitado. Jadeando. Al tocarme el abdomen, me dolía. Mucho. Fui al baño, levanté la camiseta y tenía una marca roja, como si me hubieran presionado con algo filoso. No había sangre, pero sí una línea rojiza, perfecta, hinchada. Como una quemadura. Pensé que fue una coincidencia. Tal vez me había rascado dormido, o me golpeé sin darme cuenta. Me lo repetí todo el día, pero la noche siguiente, volvió a pasar. El escenario era distinto. Esta vez, un pasillo largo, oscuro, donde yo caminaba descalzo. Sentía el suelo frío, el eco de mis pasos. No había puertas. Solo una figura a lo lejos. Cuando me acerqué, me disparó. No lo vi sacar el arma. Solo escuché el disparo y luego el dolor. Sentí el impacto en el pecho. El ardor, el golpe seco, la desesperación. Me caí al piso, gritando. En el sueño, sangraba. Y cuando abrí los ojos en mi cama real, seguía sin poder respirar. Me incorporé con esfuerzo, con el corazón latiendo como loco. Me dolía el pecho. Me revisé frente al espejo, tenía un punto morado, como una contusión. Mi respiración era entrecortada, ya no podía ser casualidad. Empecé a tener miedo de dormir. Aguantaba despierto hasta las 3, 4 de la mañana. Ponía música, videos, lo que fuera. Pero tarde o temprano, el cuerpo caía, y cuando lo hacía, los sueños eran cada vez más violentos. Me ahorcaban, me atropellaban, me aventaban desde un edificio, y cada vez que despertaba, el dolor era real, no duraba mucho. A veces una hora, a veces toda la mañana. Pero era tan físico como cualquier otra herida. Me tomaba pastillas para el dolor, pero no hacían nada. No había inflamación, solo marcas raras. Mis amigos me decían que estaba estresado. Que tal vez era parálisis del sueño. Pero esto era diferente. No estaba paralizado. Me movía, gritaba, sentía todo. Fui a un médico. Luego a otro. Después a una psicóloga. Ninguno encontró nada anormal. Me hicieron estudios, análisis. Todos los resultados decían lo mismo: estás bien. No hay lesiones internas, no hay problemas neurológicos, no hay daño físico. Pero yo me sentía cada vez más roto. La quinta noche fue la peor. En el sueño, estaba acostado en una mesa metálica, como de morgue. La luz era blanca y parpadeaba. No podía moverme. Escuchaba pasos. Y de repente, una mujer con bata blanca apareció. Tenía el rostro vendado y un bisturí en la mano. Se inclinó sobre mí y comenzó a cortarme el pecho, con precisión lenta. Yo gritaba, lloraba, suplicaba. Pero nadie venía. Solo ella, moviéndose con calma, como si estuviera haciendo un dibujo sobre mi cuerpo. Desperté temblando. Me dolía el pecho entero. Tenía arañazos largos, como si me hubiera rascado con uñas filosas. Desde entonces empecé a dormir con ropa gruesa, bufanda, guantes. Me amarraba las manos. Pero las marcas seguían apareciendo. A veces en la espalda. A veces en los muslos. Un día, intenté no dormir durante 36 horas. Lo logré. Pero después comencé a alucinar despierto. Veía figuras en los rincones, escuchaba voces. Una me decía: no puedes huir para siempre. Caí rendido en el sillón. Soñé que estaba dentro de un ataúd, oscuro.
apretado. Me costaba respirar. Rascaba la madera, gritaba. Me sangraban las uñas. Luego comencé a oír tierra caer sobre mí. Desperté gritando con los brazos al aire. Tenía las uñas lastimadas. Las palmas de las manos, sangradas. Como si hubiera intentado arañar algo real. Mi mente ya no diferenciaba lo que era sueño y lo que no. Empecé a documentarlo. Me grababa mientras dormía. En un video, a las 2:59 de la mañana, me veo moviéndome, revolcándome en la cama, y de repente, me quedo completamente quieto, con los ojos abiertos, por más de 10 minutos. No pestañeo. No respiro fuerte. Solo estoy ahí, mirando al techo, y al final, sonrío. Una sonrisa lenta, extraña, que no reconozco como mía. Apagué la cámara. Borré el video. Intenté mudarme de casa. Pensé que tal vez el lugar tenía algo que ver. Cambié de ciudad. Dormí en hoteles, casas de amigos. Pero los sueños me seguían. No era el cuarto, era yo. Algo se había metido conmigo. Y cada noche se acercaba más. La noche pasada fue distinta. Soñé que estaba de pie frente a un espejo, en un lugar blanco, sin paredes. Solo yo y mi reflejo, pero mi reflejo se movía antes que yo. Me dijo con voz rasposa, si sigues volviendo, lo haré cada vez más doloroso. ¿Qué quieres de mí? Le grité, y respondió, quiero lo que tú no valoras, tu cuerpo, tu vida, tu descanso. Tú no la mereces. Me acerqué al espejo. Él también. Y en un movimiento brusco, me atravesó el pecho con una mano negra. Desperté al borde del desmayo. El dolor era real, como un golpe seco en el centro del pecho. Me costaba respirar. Caí de rodillas. Ahora me da miedo cerrar los ojos. Porque cada vez que sueño que me matan, es más real. Y tengo la sensación, profunda y espantosa, de que una de esas veces ya no voy a despertar. Cada vez que sueño, desaparece algo de mi vida. Todo empezó con un sueño inocente. Soñé que caminaba por el parque con Max, mi perro. Era de noche. Las luces del parque estaban apagadas y el lugar estaba completamente vacío. Yo llevaba su correa, pero en algún punto del sueño miré hacia abajo y ya no estaba. Solo tenía la correa colgando de mi mano, arrastrándose sobre el suelo. Grité su nombre. Corrí por todo el parque. Nada. Me desperté con un nudo en la garganta. Había sido muy real. Lo primero que hice fue levantarme para buscarlo. Max. Llamé desde la puerta del cuarto. Ven, pero no vino. Recorrí toda la casa. Revisé la sala, el patio, incluso bajo las camas. Nada. Y entonces fui a su lugar de siempre, junto a la cocina. No estaba su cama. Ni su tazón. Ni su correa. Ni sus juguetes. No había absolutamente nada. Me quedé helado. Revisé mi celular. Ninguna foto con Max. Me metí a mi galería de WhatsApp. Tampoco. Busqué en Instagram. Lo mismo. Era como si nunca hubiera existido. Llamé a mi hermana. Le pregunté si recordaba a Max. ¿Quién? Mi perro. Max, ¿desde cuándo tienes un perro tú? No me estaba bromeando. Su tono era completamente serio. Me colgó cuando insistí. Pasé ese día en un estado que no puedo describir. Con una mezcla de tristeza, confusión y terror. Sentía que había perdido a alguien, pero lo peor era que el mundo entero se comportaba como si yo estuviera loco. La noche siguiente, no quería dormir. Me quedé despierto hasta las 4 de la mañana viendo videos, tomándome fotos con objetos, escribiendo cosas en papel. Todo para comprobar que no estaba perdiendo la cabeza, pero me venció el sueño. Soñé con mi madre. Estábamos en la sala, viendo televisión. Yo me quejaba de que ella no cocinaba como antes. Ella se reía. Me pasaba una taza de té. De pronto, alguien tocaba la puerta. Ella se levantaba a abrir. ¿Quién es? Le preguntaba. Nadie, decía, y desaparecía detrás de la puerta. Me desperté al instante, con el corazón acelerado. Corrí a llamarla, pero no estaba en mis contactos. Su número ya no existía. Ni sus mensajes. Ni sus fotos. Ni sus notas de voz. Revisé mi Facebook, no había madre.
ni publicaciones con ella, ni comentarios. Nada. Llamé a mi padre. Él y mi madre estaban divorciados desde hacía años. Papá, ¿sabes algo de mamá? ¿De quién? De mamá. ¿Qué te pasa, hijo? Tu mamá murió cuando tú naciste. ¿Estás bien? Sentí como si alguien me enterrara un cuchillo en el estómago. Yo tenía recuerdos con ella. Fotos. Risas. Discusiones. Todo. Ahora, lo único que quedaba era el silencio. Empecé a perder cosas. Personas. Recuerdos. Cada noche, un sueño. Cada mañana, algo menos. Primero fue Max, después mi madre. Luego desaparecieron mis libros de la secundaria. Luego un amigo. Después, la cicatriz que tenía en el brazo desde niño. Solo quedó la piel lisa. Empecé a escribir todo lo que recordaba. Llenaba libretas. Tomaba fotos de cada rincón de la casa. Guardaba grabaciones de voz conmigo mismo, leyendo mis propios recuerdos, pero no importaba. Al despertar, todo se iba desvaneciendo igual. Mis libretas aparecían en blanco. Mis audios estaban vacíos. Las fotos se mostraban borrosas o corruptas. Era como si mi vida se estuviera borrando pedazo por pedazo. Fui al psiquiatra. Me diagnosticaron un episodio de despersonalización severa. Me recetaron pastillas para dormir. Pero ya no se trataba de dormir o no dormir. Se trataba de lo que sucedía mientras dormía. Una noche soñé que entraba a mi trabajo y nadie me reconocía. Al día siguiente, mi tarjeta no abrió el torniquete. Mi nombre no estaba en el sistema. Nadie sabía quién era. Ni recursos humanos. Ni el guardia. Ni mis compañeros. Estaba fuera del sistema. Ya no tenía empleo. Ya no tenía mamá. Ya no tenía perro. Y ahora, una parte de mí también estaba dudando de que yo mismo existiera. Me encerré en casa. Pegué notas por toda la pared con frases como: tienes 29 años, tu mamá se llama Patricia, tu perro se llama Max, trabajabas en Talamonte, 7 años, te gusta el café cargado, tu voz suena así, audio grabado. Pero al despertar, todo desaparecía. Las notas estaban en blanco, los audios no reproducían, mis recuerdos eran como humo. Una noche me rendí, me acosté. Cerré los ojos. Y esperé. Soñé que estaba en un cuarto blanco. Al frente había una puerta con mi nombre. Detrás de mí, una fila de personas. Me sentía vacío. Cansado. Me acerqué a la puerta y toqué el picaporte. Una voz dijo: cada que entras, algo tuyo se queda aquí. ¿Qué más me queda? Pregunté. Solo tú. Desperté. Mi nombre ya no estaba en mi identificación. Solo decía: visitante. Mis fotos familiares eran ahora de personas que no conocía. Mi buzón tenía cartas dirigidas a residente temporal. Y al verme al espejo, no me reconocí. Mis ojos no eran los míos. Mi voz no sonaba como antes. Creo que ya no sueño. Ahora solo existo, a medias. Y siento que, en cualquier momento, lo siguiente que va a desaparecer, soy yo. En mis sueños camino, pero estoy paralítico. Llevo 7 años en silla de ruedas. Un accidente estúpido. Un momento. Un crujido. Y todo cambió. Me acostumbré con el tiempo a no caminar. A que el mundo esté un poco más alto que yo. A calcular las rampas, los escalones, las miradas. A soñar con correr, sin mover ni un solo músculo. Pero hace un mes, todo cambió. Tuve un sueño, y en él, me puse de pie. Fue tan simple y natural como si nunca hubiera dejado de hacerlo. Me vi despertando en la misma cama, pero sin silla a un lado. Me levanté, estiré las piernas. Caminé hasta el baño. Sentí el piso frío bajo mis pies. Toqué el suelo con seguridad. Corrí por el pasillo. Lloré en el sueño. De alegría. De esa que duele por dentro. Y cuando desperté, fue peor, porque seguía en la silla, y porque ahora sabía exactamente lo que era perderlo todo. De nuevo, los sueños se repitieron. Cada noche, caminaba. Al principio lo disfrutaba. Sentía que tenía una doble vida. De día, la rutina de siempre. De noche, libertad. Pero después, se volvió adictivo. Dormía más de lo normal. Me sentía cansado todo el tiempo. Me acostaba después de comer.
Tomaba pastillas para dormir más profundo. Buscaba prolongar esos sueños, y cada vez eran más largos, más nítidos, más intensos. En el mundo de los sueños empecé a notar cosas raras. Por ejemplo, la casa donde despertaba no era exactamente la misma. Se parecía, sí, pero los muebles cambiaban de lugar. Había una ventana donde en mi casa no la hay. El reloj marcaba 1 hora sin moverse. Una vez, encontré una foto sobre la mesa. Era yo, de pie, sonriendo. Pero detrás de mí había otra figura. Borrosa. Sin rostro, me dio escalofríos. La rompí en el sueño. Al día siguiente, amanecí con la palma de la mano herida, como si la hubiera apretado con fuerza sobre algo filoso. Comencé a sentir que algo estaba mal. Una noche, mientras caminaba por el parque del sueño, me crucé con una mujer. Me miró con compasión y me dijo, no deberías estar aquí tanto tiempo. ¿Por qué? Porque no vas a querer regresar. Y siguió caminando. Esa frase se me clavó. Comencé a notar que, en el mundo real, estaba cada vez más desconectado. Olvidaba cosas. Dejaba de responder mensajes. Perdí el apetito. Mis días se reducían a estar despierto lo mínimo indispensable, y luego volver a dormir. Dormía casi 18 horas. Mi hermana vino a visitarme. Me vio demacrado. Me preguntó qué me pasaba. Le dije que estaba cansado. Que necesitaba descanso. No le conté que en mis sueños ya vivía otra vida. Una noche soñé que corría por una playa interminable. El viento me golpeaba la cara. La arena se metía entre mis dedos. Sentía los músculos tensarse, el sudor bajar por mi espalda. Me detuve frente al mar. Cerré los ojos, y escuché una voz detrás de mí. ¿Ya ves cómo aquí todo es mejor? Me giré. Era yo. Mi cara. Mi voz. Pero más erguido. Más firme. Vestía igual. Me sonreía con calma. ¿Quién eres? Pregunté. El que debería ser, respondió. El que soy cuando tú no estás. Desperté con el corazón a mil. Desde ese día, cada que duermo, él aparece, camina como yo, habla como yo, pero cada vez se siente más dueño del sueño. Me dice que me quede más tiempo, que ya no necesito regresar, que él puede hacerse cargo del cuerpo real también. Una madrugada, me desperté con un dolor punzante en las piernas. Era imposible. No siento las piernas, pero el dolor estaba ahí. Como si ardieran por dentro. Me revisé y estaban rojas, calientes. Como si hubieran sido usadas. Me miré al espejo. Tenía una expresión que no era mía. Como si alguien me hubiera habitado mientras dormía. Grabé una nota de voz para mí mismo. Tú eres tú. No dejes que te saque. No dejes que te quite lo que aún tienes. Guardé la grabación. Al día siguiente, estaba borrada. No sé cuánto más voy a aguantar. Ya no sé cuándo estoy dormido y cuándo no. A veces despierto y no recuerdo mi nombre. O siento que la silla es un estorbo. Como si algo dentro de mí estuviera enojado por volver a esta vida limitada. El otro yo aparece más seguido. Se sienta a mi lado. Me dice cosas como, tú tuviste tu turno, ahora me toca a mí. Duérmete, yo caminaré por los dos. Y hoy, amanecí de pie, en mi casa. En mi cuerpo, sin silla, caminé. Abrí la puerta. Toqué el piso, pero no estoy seguro de ser yo. No siento alegría. No siento miedo. Solo, una calma vacía. Mi reflejo me sonríe. Y ahora entiendo, yo soy el que está soñando, y quien se quedó allá, soy yo. Desperté, y todos los demás seguían dormidos. Abrí los ojos a las 6:04 de la mañana, como siempre. Me levanté con algo de flojera, me puse las sandalias, fui al baño, me lavé la cara. Noté algo raro desde el primer momento, todo estaba en silencio. No se escuchaba nada. Ni el ventilador del cuarto de mis padres. Ni los pasos de mi hermana. Ni los pájaros. Pensé que era muy temprano. Bajé a la cocina, serví café, abrí la ventana. El cielo tenía un color raro. No era de amanecer ni de noche. Era como, plano. Sin vida, toqué el celular. Sin señal, fui al cuarto de mis papás. Dormían profundamente. Les toqué la puerta. Nada. Me acerqué a mi hermana. También dormía.
Respiraba lento, pero no reaccionaba. Les hablé fuerte. Les moví los hombros. Grité. Nada, no era un sueño. Me pellizqué. Me tiré agua. Grité otra vez. Todos seguían dormidos. Me puse una chamarra y salí a la calle. El silencio era todavía más aterrador afuera. No pasaban coches. No se escuchaban perros. No había luces encendidas en las casas. Caminé varias cuadras. Toqué puertas. Todo el mundo dormía. Un vecino dormía sobre su escritorio con la luz encendida. Un repartidor seguía en su moto, con los ojos cerrados, inclinado contra la puerta. Un perro dormía en la banqueta, sin moverse, sin reaccionar. Intenté llamar al 911. Teléfono sin señal. Fui al centro. Media hora caminando. Nadie. Me metí a una farmacia. La cajera dormía de pie. En un café, todos los clientes con la cabeza baja, como si hubieran caído dormidos sin avisar. Entré a un supermercado. Lo mismo. La música sonaba bajito. La pantalla de la caja marcaba una compra en proceso. Pero nadie se movía. Pasó una hora, después 2, y nadie despertó. Empecé a pensar que algo raro había pasado. Algo que afectó a todos, menos a mí. Me sentía como un error. Un intruso. Intenté escribir una nota, dejarla en la calle. ¿Alguien más está despierto? La dejé en una banca. Esperé 40 minutos. Nada. Prendí una radio. Puse un canal tras otro. Todo eran estática, bucles repetitivos o silencio. Empecé a tener miedo de quedarme dormido. ¿Y si entonces yo también caía? ¿Y si no podía volver a despertar? Decidí mantenerme en movimiento. Entré a una estación de policía. Lo mismo, todos dormidos. Uno con la pistola sobre la mesa. Otro con las esposas colgando. Me metí a una tienda y agarré linternas, baterías, comida enlatada. Llené una mochila. Me sentí culpable, pero no había nadie a quien explicarle. Me instalé en la azotea de un edificio. Desde ahí vi la ciudad entera, dormida, luces encendidas. Carros detenidos. Aviones flotando sin rumbo. El mundo detenido. Al atardecer el cielo cambió de color. No se puso naranja ni azul. Se volvió gris sucio. Sin sombras. Sin forma. Y entonces lo escuché. Un susurro, largo, como si miles de personas respiraran al mismo tiempo. Sentí que el aire se volvió más pesado. Corrí escaleras abajo. Me escondí en el sótano de una librería. El ruido no venía de la ciudad. Venía de los cuerpos. Dormidos, pero vivos. Respiraban al mismo ritmo. Como si compartieran un mismo sueño. Dormí por ratos. Pero no cerraba los ojos del todo. Al tercer día sin respuesta, algo cambió. Uno de los cuerpos se levantó. Un anciano, en el parque. Estaba de pie, con los ojos cerrados. Caminaba lento. No respondía. Lo seguí. Caminó por 4 cuadras. Luego se detuvo frente a una pared y comenzó a dibujar con los dedos. Trazaba símbolos. Uno tras otro. Parecían letras, pero deformadas. Luego cayó al suelo. Y siguió dormido. Me acerqué a la pared. Los símbolos seguían brillando con un resplandor tenue. Esa noche soñé. Soñé que caminaba por una ciudad como la mía, pero torcida. Las calles eran iguales, pero los edificios estaban inclinados. Las ventanas daban a la nada. La gente dormía sobre el aire. Algunos levitaban. Vi mi reflejo en una ventana. No era yo. Tenía los ojos completamente negros. Me desperté temblando. Era el 4.º día. Las personas comenzaban a cambiar. Sus cuerpos ya no respiraban igual. Algunos se encogían. Otros parecían más delgados. Sus rostros se estiraban. Como si se estuvieran convirtiendo en otra cosa. Entré a un hospital. Vi a una mujer dormida con los ojos abiertos. Sus pupilas eran espirales. La enfermera junto a ella tenía un brazo más largo que el otro. Todos respiraban al mismo ritmo. Me sentí observado. Una noche, alguien tocó la ventana de la tienda donde me refugiaba. Era un niño, despierto. Me miró y dijo, no tenías que haber despertado. Y se fue corriendo. Lo seguí. Corría muy rápido. Lo perdí en un callejón. Allí había un mensaje en la pared.
pintado con algo rojo. Tú no debiste estar aquí. Estás rompiendo el sueño. Me escondí. Empecé a tener alucinaciones. Veía sombras moviéndose dentro de los autos, manos que se asomaban por debajo de las puertas. Una vez vi a alguien idéntico a mí, mirándome desde un edificio. No hice nada, solo lloré. Llevo 7 días despierto. El cielo ya no cambia, las personas ya no respiran igual. Y cada noche, me cuesta más distinguir si estoy dormido o despierto. Hoy me desperté en mi cama. Todo parecía normal. El cielo era azul. El reloj marcaba bien. Mi hermana me saludó, pero cuando miré a mis padres, no tenían rostro. Y ahora estoy aquí, escribiendo esto, por si alguien más despierta. Por si no soy el único, pero algo me dice que lo soy, que desperté en el momento equivocado, y que el mundo ya no quiere que esté aquí. Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.